Hermano, buenas noches. Nuevamente con ustedes para compartir una pequeña porción de la palabra de Dios. Esta oportunidad nos vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, exactamente en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Señor, te pedimos que esta palabra haga efecto en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y podamos discernirla en este corto tiempo, Señor, para poder dar fruto y aprovecharla de la mejor manera que se refleje en nuestra vida y para con nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Esta porción de la palabra de Dios, hermanos, es como si fuera un espejo. Realmente eso es la Biblia. A veces nosotros hacemos el papel de judíos, de griegos y de gentiles. ¿Por qué? Porque aún habiendo sido justificados y habiendo recibido a Cristo, esperamos magnificencias, esperamos cosas que nos hagan reforzar esa poca fe que tenemos y decir, oh no, sí, Dios existe. Así como los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría, porque los griegos se caracterizaban por ser muy cultos, por estudiar mucho los astros, los sabios griegos, los filósofos, que en la época de Pablo, por cierto, era todo el apogeo de la filosofía griega. Platón, Aristóteles, Sócrates y muchos tantos otros reconocidos filósofos que se preguntaban el porqué de todo y siempre buscaban el porqué y la razón de las cosas, de las situaciones y hasta querían solucionar el problema social solamente analizándolo desde el punto de vista humano, pero no incluían a Jesucristo, no incluían la sabiduría divina, no contaban, dejaban de lado lo que era el conocimiento divino, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la ley en aquel tiempo, y ya el Evangelio también, porque Pablo, recordemos que Pablo convoca a los sabios griegos en un lugar en Grecia, donde le dice ustedes varones griegos, que al Dios que ustedes proclaman, a ese Dios desconocido, a ese Dios yo vengo a predicarles. Y ahí es cuando Pablo aprovecha la oportunidad con sagacidad y astucia y sube al Areópago y empieza a predicarles a los griegos a Jesucristo. Es así como nos podemos visualizar en un espejo, en donde en algún momento somos gentiles, judíos y griegos, porque aún habiendo recibido a Cristo sentimos a veces que la palabra es locura, justamente donde radica el punto en donde nosotros llegamos a debilitarnos o a vacilar en la fe, cuando no tenemos consistencia, cuando no tenemos continuidad, cuando no tenemos el impulso y la voluntad de seguir cada día en el aprendizaje de la palabra, escudriñando y queriendo aprender más, porque muchas veces nos conformamos con lo que ya sabemos y como siempre digo, creemos que el pastor o la iglesia nos va a dar todo el conocimiento que Dios quiere que tengamos. No es así. Nosotros debemos dejar de ser judíos, griegos y gentiles y ser apegados a lo que es la doctrina del Evangelio de Cristo y continuar en preocupación constante, en dedicación constante de aprender también por nosotros mismos el contenido del mensaje de la palabra de Dios. Es así como nosotros vamos a ir
progresando en el Evangelio, aprendiendo más. Por lo tanto, la renovación de la mente, del espíritu, del alma va a ser, yo pienso, un poco más dinámica, un poco más en menor tiempo. Podemos abreviar el tiempo, porque cuidado, el abreviar el tiempo, el tomarse un descanso, conlleva al enfriamiento. El enfriamiento conlleva a abandonar la carrera, y abandonar la carrera conlleva probablemente, muy posible, a dejarlo todo y perderse. Entonces es lo que no se quiere, es lo que el apóstol Pablo dice aquí, porque los judíos piden señales. Los judíos estaban muy apegados a la ley, y cuando quizás Pablo les predicaba, ellos le decían: ¿cómo vamos a creer? Demuéstranos que lo que tú dices es cierto. Querían ver para creer. Al igual que los griegos, basados en su sabiduría, en su cultura, en la habilidad que tenían para ellos discernir humanamente las cosas, no veían más allá, porque las cosas de Dios se ven y se sienten y se disciernen con el espíritu, no con la carne ni con la inteligencia humana. Y para los gentiles, locura. Los gentiles eran llamados todos aquellos los que no eran judíos, los gentiles o los de afuera. Entonces, imagínense, si los gentiles no conocían la ley, no practicaban la ley, con mayor razón quizás les parecía imposible, o era imposible para ellos entender las cosas de Jesucristo. Cuando Pablo lo predicaba a Jesucristo crucificado, ¿qué les diría Pablo? Yo les predico a un Cristo que murió por todos nosotros, por nuestros pecados, y es un Cristo de salvación, que con su sangre preciosa rociada nos lavó a todos de nuestros pecados. Ellos, el gentil y el griego y los judíos mismos, ¿qué pensarían? Este está loco, que está hablando. Demuéstranos que lo que dices es cierto. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban apegados a la ley, los griegos a su conocimiento humano, y los gentiles sumidos en su ignorancia y en su incredulidad muchas veces, probablemente. Y más abajo dice también: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quiero acotar lo siguiente, de que yo particularmente estoy seguro, no es que lo piense, estoy seguro, en Dios no hay insensatez ni debilidad. Lo que pasa es que Pablo hace como, emplea un sistema, un mecanismo, para que nos demos cuenta que ante Dios no somos nada, que sin Dios nada podemos hacer. Por eso dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lógicamente, hay hombres, hoy en día la ciencia ha remontado tanto conocimiento y tanto desarrollo que, como dije anteriormente, está superpuesta, creen estar arriba de Dios, porque ya han clonado animales, porque ya existen fecundaciones in vitro, porque descubrieron el genoma humano, porque hay cuerpos congelados esperando órganos, donantes de órganos, para ser reemplazados y sacarlos de una muerte temporal. Entonces el ser humano se ha ensoberbecido. Nos hemos ensoberbecido en el conocimiento. Por eso dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lógicamente, eso es obvio. La sabiduría de Dios no la podemos igualar, y la fortaleza y el poder de Dios mucho menos tampoco. El hombre sin Dios no es nada. Está comprobado. Ustedes no me dejarán mentir. Cuando ocurre un desastre natural, como terremotos, huracanes, o estamos en apuros en donde nos sentimos débiles y sabemos, en ese momento es cuando invocamos a Dios. Oh Señor, hasta nos arrodillamos y pedimos perdón, y pasó el terremoto, pasó el siniestro, y nos olvidamos, porque eso es lo que somos ingratos muchas veces con Dios. Solamente nos acordamos de Él y lo reconocemos cuando necesitamos. Pues bien,
Ese es el mundo de hoy en el que vivimos, un mundo en que la ciencia está ensoberbecida, la arrogancia de los científicos, de la tecnología que ahora predomina, nos aparta totalmente, erróneamente, tristemente nos aparta cada vez más de Dios, porque creemos que con un aparato celular podemos hacer todo, podemos comunicarnos, y de pronto nos damos cuenta que estamos mecanizados, que estamos adictos a esta tecnología que supuestamente nos da todas las facilidades. Pero lo que no nos damos cuenta a veces es que nos da facilidades, comodidades, pero nos quita la paz, porque muchos nos hemos llegado a dar cuenta y muchos no, de que dependemos de esto y que sin esto no podemos estar. Llega un punto en que si no lo tenemos, nos desesperamos, o a veces lo tenemos hablando con otra persona y lo buscamos desesperadamente, pensando que lo hemos perdido y lo tenemos en la mano, en la oreja. Ese es el tiempo de hoy. Vivimos tiempos difíciles, pero de esperanza. Vivimos tiempos convulsionados, pero no con desesperación, porque sabemos que contamos con un Dios que está en control de todo. Y también tomemos el ejemplo de Cristo, del apóstol Pablo, porque siempre se expresaba de la siguiente manera: cuando predicamos a Cristo, el que se entregó para salvación nuestra, el que padeció de sobremanera, con cruz de espinas clavadas en el cráneo, en la cabeza, y tantas otras cosas que ustedes ya saben. Se trata de repetir la historia, la pasión y muerte y resurrección de Cristo, porque yo creo que ahora no hay gente que no lo sepa. Quizás lo que no saben es que ese acto de amor fue para redención, para salvación de nosotros, y es lo que tenemos que hacer. Si aún tú estás mirando, escuchando, o te han hablado de Cristo y tú no has entregado tu vida, tu corazón a Cristo, este es el momento de hacerlo, con una pequeña oración, reconociendo que eres pecador y que quieres que Cristo viva en tu vida, porque cualquier cosa que intentes hacer con el Evangelio de Cristo, si tú no das este primer paso, nada va a funcionar. Nada va a funcionar, porque el Espíritu Santo tiene que entrar en ti primero, con la aceptación de Cristo Jesús como tu Salvador personal en tu vida. Así que repite estas palabras conmigo en este momento y tú vas a ver, si aún no lo has hecho, que algún cambio se va a dar de inmediato en tu vida. Señor Jesús, esta noche reconozco que soy pecador ante ti y te pido perdón, y pido perdón por todas las cosas malas y ofensas que he lanzado a mi prójimo y a ti también. Quiero que me perdones y que vivas en mí, que me aceptes como tu hijo, y yo te acepto como mi Salvador y Señor personal. Por favor, Señor Jesús, perdóname, ven a mi vida y quiero ser mejor, quiero vivir para ti, para tu servicio. Quiero ser una nueva persona, renueva mi corazón, mi mente. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho conmigo esta pequeña oración, ten por seguro, pero que sea de corazón, ten por seguro que un cambio muy trascendental y especial ocurrirá en tu vida a partir de esta noche. El Cristo que predicamos nosotros los cristianos es el Cristo crucificado para salvación. Es el Cristo que por amor se entregó y cumplió la misión, aunque sufrió y le dolió como todo ser humano, porque Él